Hola, soy el profesor David Villar de Farmacología de la Universidad de Antioquia y bienvenidos a primera presentación donde vamos a hablar sobre conceptos y términos básicos de farmacología a los que conviene pues estar familiarizados. Si empezamos hablando de farmacología, podríamos decir que la mayoría de los términos médicos tienen su raíz en el latín o el griego, en este caso fármacon significa droga, logos es ciencia, por tanto la farmacología es la ciencia que estudia los fármacos. En inglés se usa la palabra drug para referirse a fármaco. Normalmente en español no hacemos uso de la palabra droga por la connotación de ilegalidad que puede tener. Si un policía le para a uno y le pregunta si lleva drogas, no son aspirinas precisamente lo que le interesa saber si llevas. Lo mismo con la palabra, por ejemplo, narcótico, que en medicina se emplea para hacer alusión a los fármacos del grupo de los opiáceos, y sin embargo pues en el lenguaje de la calle coloquial, narcótico tiene una implicación de ilegalidad en mente. Hemos dicho que es farmacología. ¿Qué entenderíamos por fármaco? En general, cualquier sustancia química con propiedades biológicas que nos va a permitir usarla para diagnosticar, prevenir o tratar enfermedades, podríamos decir que es un fármaco. No necesariamente son sustancias extrañas al organismo. Si, por ejemplo, hablamos de la insulina como fármaco, es una sustancia que la produce el páncreas y por tanto pues no es extraña al organismo. ¿Cómo citar o llamar a los fármacos? Lo podemos hacer en base al nombre químico, que como ven suele ser bastante complejo incluso de deletrear, son nombres largos y a menos que uno tenga una buena base de química pues se parecen más al chino que al español. Lo que sí vamos a usar corrientemente es el nombre genérico. Por ejemplo, acetaminofeno pues es el nombre genérico del fármaco y puede haber distintas casas comerciales que lo venden. Por ejemplo, el Dolex es un acetaminofeno. Si es el nombre comercial, van a ver que va seguido de una R encerrada en un circulito, y eso denota que es una marca registrada por las autoridades sanitarias, en este caso el INVIMA, y que tiene pues propiedad intelectual. Dentro de la farmacología podríamos dividir todas las distintas áreas dependiendo de qué aspecto del fármaco se está estudiando. Si hablamos de farmacognosia, pues estamos diciendo que estudiamos el origen de los fármacos. La mayoría de ellos pues tienen su origen en seres vivos, bien de plantas o de microbios o de animales, pero no todos. Hay, por ejemplo, si uno tiene un ardor de estómago y toma un antiácido, probablemente sea un hidróxido de aluminio, que es una sal mineral. Dentro de la otra rama sería la farmacotecnia o farmacia. Esto es a lo que se dedican básicamente los farmacéuticos, a lo que es la síntesis y la preparación del fármaco para poder ser administrado a los pacientes. Si hablamos de farmacocinética, cinética hace alusión al movimiento del fármaco a través del cuerpo. O podríamos decirlo de otra manera, es la acción que tiene el cuerpo sobre el fármaco, y normalmente pues se divide en las fases de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Por su parte, la farmacodinamia sería la acción del fármaco sobre el organismo. Dicho de otro modo, sería el estudio, por ejemplo, del mecanismo de acción que tiene el fármaco y el efecto que está generando en el organismo cuando lo administramos. Si decimos qué es la farmacoquímica, pues estamos estudiando la relación que existe entre la estructura
molecular del fármaco y la acción biológica o farmacológica que está teniendo. Y esta parte de la farmacología básicamente busca ver qué modificaciones puede hacer en la estructura química de ese fármaco para alterar sus propiedades, ya sea farmacocinéticas o farmacodinámicas, por ejemplo, para aumentar la potencia del fármaco. ¿Qué es la farmacogenética? Pues todo el mundo ha visto que no respondemos de la misma manera al mismo fármaco. ¿Por qué? Básicamente porque nuestras proteínas no son todas idénticas. Entonces, si el fármaco actúa en un receptor, pero el mío es un poquito distinto del de otra persona, pues la acción que va a tener ese fármaco en mí va a ser distinta a otra persona. Entonces, ese tipo de variaciones es en el comportamiento frente a los fármacos es a lo que se dedica la farmacogenética. Farmacología clínica hace alusión al estudio de los fármacos dentro de seres vivos, ya sean animales o personas, es decir, para dedicarse a ver cuál es la eficacia o los efectos perjudiciales que tienen los fármacos en seres vivos. La rama de la medicina que se dedica al estudio del tratamiento de las enfermedades, eso es lo que conocemos como terapéutica. Y ahí iría incluida lo que es la farmacoterapéutica. Si hablamos de posología, estamos haciendo referencia al cálculo de la dosis que vamos a administrar de un fármaco. Y por último, la toxicología podríamos decir que es la parte que se va a encargar del efecto quizás tóxico que pueden tener los fármacos si no los manejamos de forma correcta. Hay que tener cuidado en no confundir los términos. Si yo digo medicamento, estoy hablando de la combinación del principio activo o el fármaco más un excipiente. En la parte activa del medicamento sería el fármaco y el excipiente o vehículo normalmente es inerte, no tiene efecto biológico, pero es importante a la hora de a lo mejor darle estabilidad al fármaco, favorecer el sabor o que la administración la podamos hacer por una vía u otra o protegerlo del medio ambiente. En fin, todas esas serían las funciones que tiene el excipiente. Por tanto, podemos decir que la farmacotecnia estudia cómo preparar un fármaco, que sería el principio activo, para poder ser administrado, es decir, cómo convertirlo en un medicamento. Dentro de las distintas formas físicas en las que podemos encontrar los medicamentos, tenemos las sólidas, líquidas y los gases y vapores. No es tan importante saber quizás el nombre que tienen todas ellas, pero sí saber que el que sea una u otra pues tiene implicaciones a la hora de que se pueda absorber por la vía en la que lo estamos administrando. Porque, por ejemplo, un mismo fármaco lo podríamos administrar bien en forma sólida o en forma líquida. Si lo damos pues en forma sólida, pues la primera fase que va a tener que producirse es la de desintegración de ese fármaco antes de disolverse, mientras que los líquidos pues ya por lo general van disueltos. Podríamos decir que las formas sólidas es importante saber si son formas que tienen recubrimiento entérico, es decir, que existe una cubierta que va a impedir que el pH del estómago pueda degradar el fármaco y va a favorecer pues que pase a través del estómago sin degradarse. También puede haber formas sólidas que se dice que son de liberación sostenida, es decir, que van liberando una cantidad constante del fármaco a medida que van discurriendo por el tracto intestinal. Si pusiéramos un ejemplo de formas líquidas, podríamos hablar de las soluciones, las emulsiones y las suspensiones. ¿Qué diferencia existe entre una y otra?
Pues una solución por lo general es transparente y todo el soluto va disuelto completamente en el solvente. Por ejemplo, el azúcar o la sal, cuando las disolvemos en agua y desaparece completamente, está la concentración por igual en todo ese solvente donde la hayamos puesto, y por tanto pues no habría que agitarla antes de administrarla. Si hablamos de una emulsión, estamos haciendo alusión a un líquido que va en otro líquido. Por ejemplo, la leche. Las gotitas de grasa van disueltas en agua, mientras que si es una suspensión son partículas sólidas que van suspendidas en el solvente o en el líquido. La diferencia entre las soluciones y las emulsiones y suspensiones es que estas dos últimas puede que no sean estables, es decir, que si las dejamos en reposo pues se pueden separar, como veis ahí en la figura, la emulsión completamente dispersa en el solvente en la figura D, mientras que si la dejamos reposar se han separado las dos fases. Tiene implicaciones porque habría que agitar ese medicamento antes de administrarlo, obviamente. Aquí tenemos un ejemplo de una cápsula. Básicamente las cápsulas llevan una cubierta externa, que es normalmente de gelatina, y encierran el principio activo, que puede ir en forma de polvos o en forma de líquida, y por lo general cuando se administran ahí mismo se desintegra esa cubierta de gelatina y se libera el fármaco. Aquí tenemos un gato que se le está administrando un medicamento por vía inhalada. Como veis, no es tan simple como poner el inhalador directamente en la boca en personas, porque no le puedes decir al gato que inspire a la vez que estás apretando el inhalador. Se acopla el inhalador a un dispositivo o cámara, y ese a su vez está conectado con una mascarilla. El animal va a respirar unas cuantas veces el contenido que hay en la cámara y de ahí va a pasar el medicamento al tracto respiratorio. ¿Podemos decir que un fármaco es un tóxico? El padre de la toxicología fue Paracelsus, que dijo hace 5 siglos una cosa que todavía se mantiene, y es que cualquier cosa puede ser veneno dependiendo de la dosis. No es la naturaleza del fármaco lo que determina la toxicidad, sino la cantidad. Dicho de otra manera, cualquier cosa en exceso puede ser potencialmente tóxica. Si hablamos de algunas definiciones, podríamos empezar por decir que es un tóxico o toxina. Como ven, es una sustancia que interfiere con los procesos vitales de la célula y por tanto la puede dañar e incluso destruir. Si es toxina, la produce un ser vivo, ya sea un hongo, en cuyo caso decimos que es una micotoxina, una exotoxina, que normalmente la producen las gram positivas, una endotoxina, la producen las gram negativas, y si ese tóxico es introducido de forma accidental en la dieta, en el agua o en el medio ambiente al que nosotros estamos expuestos, pues decimos que se trata de un contaminante. Por descontaminación entendemos todos los métodos que podemos emplear para minimizar la exposición a un tóxico. Ya veremos que normalmente se refieren a prevenir la absorción para que no pase a circulación sistémica y pueda llegar al sitio donde hace el daño. Y por último, cuando hablamos de toxicidad nos estamos refiriendo a la cantidad en miligramos por kilogramo de peso vivo del tóxico que es necesario pues para enfermar o producir una intoxicación en el individuo. Por último, vamos a hablar un poquito de la importancia que tiene la receta. Quizás este sea el documento más importante que va a emitir un veterinario en el transcurso de su vida profesional, y es importante pues saber cuáles son todos los elementos que no pueden faltar en una receta.
Como ven, el primero es la fecha en el cual se emitió esa prescripción. A continuación vendría la identidad y dirección del veterinario y del propietario del animal. Es bien importante también identificar el paciente para que no haya confusión a quién va dirigido dicha receta. La inscripción o lista de medicamentos individualizados con la cantidad y forma de medicamentosa en que se deben entregar. Esto es básicamente la instrucción que se le está dando al farmacéutico para decir que dispense o venda ese medicamento al paciente. A continuación vendrían las instrucciones para cómo hay que administrar correctamente dicho medicamento. Debe de explicar claramente al usuario el empleo del producto. Y por último, pues se incluye la firma del veterinario y normalmente pues el número de tarjeta profesional que tiene. Hay un símbolo que se ha mantenido durante los siglos desde la época de los romanos y es lo que llaman la suscripción, que viene del latín recipi y significa pues despáchese por parte de, es decir, o tome este medicamento con estas instrucciones. Aquí tenemos un ejemplo de cómo confeccionar una receta o prescripción médica. Entonces tenemos la identificación del médico o veterinario, el número profesional que tiene. A continuación vendrían los datos del paciente con su identificación y dirección. A continuación vendría la abreviatura del latín R, que significa despáchese o tómese. Y como ven, vienen las instrucciones al farmacéutico. En este caso están diciendo que dispense tabletas de Ragotril de 2 miligramos, en este caso del laboratorio Rodas, y que dé 2 cajas de estas tabletas al propietario. A continuación vienen las instrucciones del paciente y aquí, como ven, viene en el siguiente orden. Primero la dosis, una tableta. A continuación vendría la vía, es decir, por vía oral. A continuación vendría el intervalo, es decir, en este caso es cada 12 horas, a las 9 y a las 21 horas. Y después la duración, por 30 días de duración del tratamiento. Normalmente pues no es necesario poner para qué está indicado usar ese medicamento. Y como ven, al final pues viene la firma del veterinario y la fecha en la que se ha emitido dicha receta. ¿Cuáles son los 3 criterios que vamos a usar a la hora de seleccionar un medicamento u otro para tratar lo mismo? Pues básicamente ahí los tienen. Nos vamos a basar en la eficacia que tiene dicho fármaco para curar el proceso enfermizo que tenga el animal, la seguridad o el margen de seguridad que tiene ese medicamento, es decir, vamos a evitar que tenga efectos adversos, y el coste que tiene. Entonces, por ese orden tendríamos que decir que si tenemos 2 fármacos que nos pueden servir para lo mismo, pues vamos a seleccionar el más eficaz, el que tenga menos problemas o efectos adversos y a igual eficacia y seguridad, pues el que sea el más costeable para el dueño. Decimos que una prescripción es racional cuando hemos seleccionado el fármaco adecuado, lo estamos administrando a la posología adecuada y es costeable. Una prescripción sería excesiva cuando estamos dando más medicamentos de los que en realidad el animal necesita. Incluso pues puede ser perjudicial y producir efectos adversos. Una receta incorrecta es cuando no estamos seleccionando el medicamento que sea el adecuado. Extravagante es cuando estamos a igual relación de riesgo-beneficio seleccionando el más costoso de los 2 o 3 opciones que tengamos. Y por último podríamos introducir la palabra de una prescripción negligente,
Del latín negligencia significa falta de cuidado en el ejercicio de la profesión, por ejemplo, cuando estamos medicando por encima o por debajo la dosis que debería de llevar ese paciente y que obviamente pues implica un riesgo para la salud del animal porque no estamos curando la enfermedad o le estamos dando dosis que pueden enfermarlo por ser demasiado excesivas. Y esto, pues, del punto de vista profesional, nos puede llevar a que nos retiren incluso la tarjeta profesional, porque acuérdense que la receta es un documento legal. Cuando hablamos de posología nos estamos refiriendo a hacer la dosis que vamos a recetar de ese medicamento. Por orden, las instrucciones deben de incluir la dosis. Nosotros la vamos a calcular en miligramos por kilogramo de peso vivo. Obviamente al paciente tú ya haces ese cálculo y le das una tableta de tantos miligramos. La ruta sería la siguiente instrucción que debe de llevar la receta. Como ven, si miramos en un formulario o un compendio de veterinaria, va a venir las instrucciones en latín. PO es del latín per os, que es por boca. IV es intravenosa. IM es intramuscular. Obviamente al paciente pues tú le vas a dar que lo dé con la comida o por vía oral. A continuación vendría la frecuencia en el transcurso del día. Si es una vez al día es SID, 2 veces al día sería 2 BID y así sucesivamente. Y por último tendría que venir la duración en días, semanas o meses de ese tratamiento. A modo de ejemplo tenemos una pastilla por agua por la mañana y por la tarde, es decir, cada 12 horas diariamente por 2 semanas. Si vemos en un compendio de veterinario vamos a ver que los intervalos o la frecuencia se expresa con la abreviatura del latín. Quo es cada en latín. O bien se puede usar SID, que significa semen in die, BID, que es bis in die, 2 veces al día, y así sucesivamente.